Tanto David como Saúl pecaron, Pedro y Judas traicionaron. La diferencia, lo que hicieron después de caer. Cuando fallas, ¿corres hacia Dios o te alejas de Él? ¿Pones excusas o confiesas? ¿Endureces tu corazón o te humillas? Tu respuesta decide si te restauran o te rechazan. En 1 de Samuel hablaremos de David y Saúl, el primer par. En 1 de Samuel 15:13, Samuel fue a Saúl y Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, ya cumplí con lo que el Señor me ordenó hacer. Pero Samuel dijo: ¿qué es entonces este balido de ovejas en mis oídos y bramidos de vacas que llegan a mis oídos? Y Saúl dijo: esos animales fueron traídos de Amalec. El pueblo dejó con vida a las mejores ovejas y vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Todo lo demás fue destruido. Mira, el profeta Samuel le dijo a Saúl, la palabra del Señor fue: ve a los amalecitas y destruye todo. Destruye al rey, destruye sus ovejas, sus bueyes, a toda la gente, porque eran malvados. Cuando los egipcios se iban, quiero decir, cuando los israelitas salían de Egipto, los amalecitas intentaron asestar un golpe traicionero para dañar a Israel cuando estaban debilitados y agotados. Dios los protegió, pero ahora Dios quería que fueran aniquilados. Y Dios dio la orden al rey Saúl y a todos los israelitas de destruir todo. Era un linaje perverso que necesitaba ser erradicado. Pero el rey Saúl, por hacerlo para sí mismo, por ser impulsado por el resultado, decidió: ¿saben qué? Mataré a toda esta gente, pero me quedaré con el rey. Tomaré al rey como rehén para exhibirlo. También tomaré las ovejas, los carneros y todo el ganado para poder ofrecerlo en sacrificio a Dios. Decidió sacrificar en vez de obedecer. Y por eso fue reprendido por el profeta Samuel. Y por eso perdió ese reino, perdió ese manto ungido, perdió esa unción divina. Observa esto: Saúl desobedeció a Dios y mintió sobre ello. En su corazón no lo hizo por otros, no lo hizo para sacrificar a Dios, lo hizo por sí mismo. Culpó a otros y disfrazó la rebelión como adoración. Ahora veamos qué hizo David. Todos saben que David se equivocó gravemente. Hizo que uno de sus amigos más cercanos, uno de sus comandantes, muriera en batalla y tomó a su esposa y la embarazó. ¿Qué tan grave es eso? Algunos dirán que lo de Saúl no es tan malo como lo de David, ¿verdad? Pero Dios mira el profeta Natán llegó a David. David pensó que podía esconderse de la situación. Después de dejar encinta a Betsabé, él orquestó la muerte de Urías en la batalla. Intentó hacer parecer que ese niño era suyo y todas estas cosas que hizo para tratar de encubrir su pecado. Pero luego llegó un momento en que Dios envió al profeta y en una conversación privada, cara a cara, lo corrigió. Y le contó, y de hecho le dio una parábola de un hombre que estaba haciendo lo mismo que él para preguntarle: ¿qué harías si fueras tú? Y él dijo: hombre, eso es terrible. Y él dijo: ¿y si te digo que ese eres tú? ¿Verdad? Entonces David le dijo a Natán: esto dijo David tras ser descubierto y darse cuenta de su error y de que Dios estaba apenado. David le dijo a Natán simplemente: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David: el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. ¿Por qué fue perdonado David? ¿Sabes qué hizo después? Se postró, ayunó, oró y clamó a Dios. Él no culpó a otra gente. Él no dijo: bueno, ella es la que me sedujo en la ventana. Como hizo Saúl, él no puso excusas. Simplemente dijo: he pecado contra el Señor. Eso es todo. Lo confesó y de hecho ayunó, oró y le importó lo que había hecho. Y a causa de eso Natán, el profeta Natán, dijo: sabes, por eso tus pecados han sido limpiados. No serás ejecutado, no morirás. ¿Es eso muy profundo? Así que tienes un personaje bíblico, Saúl, que la fastidia y culpa a todos varias veces. Eso es lo que hacía constantemente: hacer parecer que es culpa de esta persona y culpa de esta otra persona y que ellos hicieron esto. Sin embargo, ¿pero qué hay de esto? ¿Pero qué hay de mis emociones? Pero no hay excusa. Yo he pecado contra el Señor. Saúl intentaba salvar las apariencias, intentaba salvar su puesto de rey, intentaba salvarse porque es impulsado por el desempeño. Pero David, el rey, un hombre conforme al corazón de Dios, simplemente dijo: he pecado contra el Señor. Dios mío, necesito ir a ayunar y orar. ¿Qué he hecho yo?
No culpó a Betsabé, no culpó a los guardias, a los que le aconsejaban, no culpó a nadie, pudo haberlo hecho. Asumió la responsabilidad del pecado, lo trató en secreto con Dios. David cometió adulterio y asesinato. Al confrontarlo, confesó de inmediato. 5 palabras que dieron perdón instantáneo. Saúl se defendió, David se quebrantó. Y Dios rechazó el reino de Saúl, pero preservó el trono de David. Dios no puede perdonar lo que no confiesas desde tu corazón.